El ingeniero Tomás es ingeniero en alimentos, se encuentra realizando un doctorado en agroalimentos con una beca en CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Investigación y Transferencia Agroalimentaria y Biotecnología en la ciudad de Villa María, Córdoba, en Argentina. Además, es docente de la Universidad Nacional Villa María en las carreras de Ingeniería en Alimentos y Tecnicatura Universitaria en Bromatología. En el 2020 creó la cuenta de Instagram Curiosidad Alimentaria, donde divulga información sobre alimentos. Ingeniero Tomás, adelante. Hola, buenas tardes. Ahí voy a intentar compartir a ver si me Sí, deja. va- Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por la invitación a Copsita. Es un placer poder participar junto a Sara y a Mónica. El tema de la charla yo lo titulé como inocuidad alimentaria, la importancia del etiquetado de los alergenos y le di esta estructura. Primero voy a comentarles por qué es importante declarar los alergenos con un caso que ocurrió hace poco tiempo. Después mencionarles qué es una alergia alimentaria. Hablar sobre el etiquetado de alimentos puntualmente en la declaración de alergenos, cómo es a nivel mundial, cómo debe ser a nivel industrial la gestión de los alergenos para que obtener un producto inocuo y también debates y actualizaciones que hay actualmente sobre la declaración de alergenos. Para hablar de la importancia del etiquetado de alergenos para la inocuidad alimentaria, les traigo un caso que ocurrió en enero del corriente año, donde Orla es una bailarina de 25 años que fue noticia recientemente justamente porque lamentablemente falleció por consumir un alimento que estaba mal rotulado. Particularmente Orla presentaba una alergia al maní y ella consumió unas galletitas que estaban mal rotuladas. Esto ocurrió en Nueva York, donde es obligatorio declarar alergenos. Uno de los alergenos es el maní. Y lo que ocurrió en esta empresa productora de las galletitas es que hubo un cambio en la formulación que no se informó correctamente. Hubo una falla en la comunicación interna de la empresa productora, lo que llevó a que el producto salga al mercado mal rotulado. Orla, que era al ser una persona alérgica, está habituado a la lectura de las etiquetas, al no ver que estaba declarado el alergeno, en este caso el maní, como no estaba declarado, lo consumió y generó un shock anafiláctico que condujo a su muerte, que es es cuando es grave la alergia, se genera este shock anafiláctico, que es una falla multisistémica. Entonces, acá entra en juego lo que también estuvo mencionando Mónica, la importancia de los alimentos y el etiquetado. Nosotros, para nutrirnos, para obtener la energía y llevar a cabo los procesos vitales, requerimos incorporarlos a partir de los alimentos. Ahora, esos alimentos tienen que ser inocuos de manera que nos aporten estos nutrientes y nos permitan tener una vida saludable. No deben generar ningún tipo de daño, ya sea por algún elemento físico, algún microbiológico o bien algo químico. Ahora, hay que tener en cuenta que dentro de la población hay una parte que padece alergias alimentarias, que en el común de la población, si bien uno presenta tolerancia frente a los alergenos, que ya les voy a comentar cuáles son, hay personas que no. Entonces estas personas tienen que eliminar de su dieta estos alergenos. Entonces es importante tener en cuenta, teniendo en cuenta que solamente los alimentos que son inocuos van a satisfacer estas necesidades alimentarias y van a contribuir a tener una buena vida activa y saludable. Ahora, acá entra en juego el rol de la importancia del etiquetado en alimentos, que Mónica estuvo comentando, la información que nos brinda el etiquetado, que nos dice desde qué es el alimento que estamos viendo en ese packaging, qué contenido neto tiene, cómo se debe conservar, cuál es la información del productor, cómo está constituido, cuáles son los ingredientes. Y acá este es un ejemplo acá de Argentina, que es obligatorio declarar alérgeno, contiene leche. Entonces la persona alérgica, cuando va a hacer la compra, puede detectar la presencia del alérgeno a partir de esta declaración. Y también nos da información nutricional con respecto al alimento que está envasado. Ahora, puntualmente, haciendo hincapié en las alergias alimentarias, ¿por qué es importante tener en cuenta y en qué consiste una alergia alimentaria? Las alergias alimentarias se da cuando una persona consume un alimento y su sistema de defensa reacciona de manera anormal porque reconoce una parte de este alimento, que son principalmente las proteínas, como algo nocivo. Entonces genera una serie de reacciones que conducen a distintos síntomas.
Y para dimensionar este problema de las alergias alimentarias hay que tener en cuenta que la principal población que es afectada son menores de 5 años, donde ronda entre 6 y un 8%, y la población adulta este porcentaje ronda entre un 2 y un 4%. A nivel mundial se dice que hay más de 220 millones de personas que padecen alergias alimentarias, por lo cual es algo importante desde la industria de alimentos, tanto en la producción o uno como consumidor, es tener en cuenta es cómo manipular ese alimento para evitar que una persona alérgica sufra estas reacciones. Otros datos más con respecto a las alergias alimentarias es que la alergia a la leche, huevos, soja y cereales son las que aparecen generalmente en la etapa de lactancia y luego a partir de un tiempo, aproximadamente 2 años y medio, ya empiezan a resolverse esas alergias y los pacientes empiezan a generar tolerancia frente a este alergeno. Por otro lado, lo que son las alergias a la leche o al huevo, se, entre un 50 y un 80% luego la logra resolver, siendo las alergias a los frutos secos o maní también, que son las que más persisten. Ahora, para entender a qué hacemos referencia con alergia alimentaria y cómo reacciona el organismo, acá bueno, tenemos una persona que consume maní. Supongamos que esta persona, su sistema de defensa reconoce al maní, las proteínas del maní, como algo nocivo. Esa sustancia que desencadena una reacción alérgica se denomina alergeno. ¿Qué pasa? Cuando este alergeno ingresa en el organismo, se alerta el sistema de defensa y lo reconoce como algo malo. Entonces genera una serie de anticuerpos contra ese alergeno. Este anticuerpo se va a distribuir en distintas células especializadas como los basófilos o los mastocitos que están en las mucosas o también en la sangre. Esta primera etapa se denomina sensibilización. Luego que ocurre esta sensibilización, cuando una persona vuelve a consumir un alimento que tiene este alergeno, ¿qué va a pasar? El alergeno se une a los anticuerpos que los generó previamente. Y esta unión genera una serie de compuestos y de reacciones propias del sistema inmunitario que conduce a los distintos síntomas. Problemas respiratorios, problemas dérmicos, problemas gastrointestinales. Ahora, la persona que tiene una alergia alimentaria tiene que hacer una dieta de exclusión justamente porque tiene que evitar exponerse al alergeno. Por eso es fundamental el etiquetado de los alimentos para que una persona alérgica cuando va a hacer la compra del alimento detecte cuando está presente el alergeno y de esa forma lo excluya de su compra porque si no, lo que ocurre es que su sistema de defensa va a reaccionar y van a aparecer una serie de síntomas y en un caso extremo puede generar un shock anafiláctico. Y también es importante la responsabilidad de los productores de alimentos y también de los entes reguladores de garantizar que ese etiquetado sea claro y que se cumpla. Ahora, haciendo hincapié en lo que es el etiquetado de alergenos, hay que tener en cuenta que los frutos secos, el huevo, pescados, soja, maní, crustáceos, cereales como el trigo, la cebada, el centeno y la leche representan el 90% de las reacciones alérgicas debido a los alimentos. A este grupo se los denomina los grandes ochos y también se incluye los sulfitos. Ahora existen también otros alérgenos alimentarios, pero estos son los que ocasionan la mayor parte, de hecho más del 90%. Por eso es importante declararlos en los alimentos. Sin embargo, no todos los países declaran de manera obligatoria los alimentos. Según los últimos datos que estuve consultando, hay 66 países donde es obligatorio declarar alérgenos y no es algo homogéneo. Hay distintas excepciones en los distintos países que ahora les voy a ir comentando. ¿Cómo se declara? Estos son ejemplos de acá de Argentina, que es obligatorio la declaración de alérgenos, y el mismo se declara. En la lista de ingredientes se detalla cómo está constituido el alimento, en este caso son unas galletitas de arroz. Dice, bueno, arroz, el estabilizante, leche descremada, sal, aromatizante, y seguidamente en la lista de ingredientes o debajo se detalla cuál es el alérgeno que contiene en letra mayúscula y en negrita. En este caso, como contiene leche, se dice contiene leche. Y también hay un etiquetado de advertencia donde detalla puede contener maní, que ya les voy a mencionar qué es este etiquetado de advertencia. Por ejemplo, acá es el caso de maní, donde tiene un único ingrediente, pero como es un alérgeno, se detalla contiene maní.
Acá el caso de una mermelada donde contiene sulfitos, entonces se detalla. Pero también donde es importante esta declaración de alérgenos, puede ser que ese alérgeno venga de un aditivo o de algún coadyuvante utilizado en la elaboración. Por ejemplo, este es un ejemplo de un dulce de leche, que es una preparación que se hace acá en Argentina y en otros países, que es a base de leche, azúcar, y se obtiene el dulce. Como podemos ver en la lista de ingredientes, tiene leche, azúcar, glucosa, sólidos lácteos, espesantes, carrageninas, un regulador de acidez, los aromatizantes. Pero en la lista donde se declaran los alérgenos dice contiene leche, que claramente es uno de los ingredientes, pero también dice derivados de huevo y derivados de soja. Que cuando uno lee acá a simple vista la etiqueta, no puede asociarlo de dónde proviene el huevo o de dónde proviene la soja. Esto se debe a un aditivo que se incorpora, que es la lecitina. En este caso se había incorporado y por eso se declaró. Por eso es importante a veces la lectura de las etiquetas de manera completa, porque algunos consumidores que no están informados de la composición en sí del alimento, puede ser que no lo vea detallado en la lista de ingredientes, pero sin embargo forma parte y ese alérgeno lo aporta un aditivo. Ahora, ¿cómo es la declaración de alergeno en los distintos países? Los grandes 8, que son los que mencioné anteriormente, es los que suscribe la mayor cantidad de los países y hay algunas excepciones. Por ejemplo, en Brasil se agrega el látex, además de declarar los grandes 8, en México los moluscos, y después hay países donde, como Bolivia, Ecuador, esto haciendo referencia a América Latina, Haití, Perú, Cuba, Jamaica, República Dominicana y Uruguay, donde no es obligatorio y es voluntaria la declaración de alérgenos. En lo que es América del Norte, Estados Unidos, los grandes 8 más el sésamo. En Canadá también se agrega lo que es mostaza, sésamo y molusco. Siendo hacia Europa, aparecen los grandes 8 y además se agrega apio, mostaza, granos de sésamo, lupinos y moluscos. Acá tenemos el caso de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, además de los grandes 8, moluscos, lupinos y sésamos. Para Asia tenemos en China granos que contienen gluten, crustáceos, huevo, maní, soja, leche y nueces son los alérgenos que se deben declarar de manera obligatoria. En Japón, además de huevo, leche, aparece también langostino, camarón, cangrejo, almendras. India también. Lo que es Corea agrega carne vacuna de pollo, cerdo, melocotón, tomate. Taiwán, crustáceos, huevos, pescado, leche, maní, frutos secos, cereales con gluten y sésamo. Entonces lo que uno puede ir viendo es que si bien de los países que es obligatorio, que son estos 66, la gran parte suscribe a los grandes 8, también se van agregando según la zona geográfica, las condiciones de costumbre de consumo, las distintas producciones características de cada zona geográfica, van agregándose distintos alérgenos. Por lo cual, no solo que no es obligatorio en todo el mundo, sino que también hay alérgenos que se declaran en algunas zonas geográficas que en otras no. Así que pensemos una persona que, por ejemplo, vive en Japón, en Corea, donde se declara, por ejemplo, el pollo como un alérgeno, va a un país donde no es obligatorio declarar, tiene que tener ciertos recaudos. Y acá, bueno, vemos un mapa de cómo es la distribución de alérgenos. Los que vemos ahí en un color azul, medio violeta, es los que suscriben a los grandes 8. Y acá vemos, por ejemplo, como mostaza, moluscos, sí, en Canadá se agrega. Después teníamos en el caso del sésamo acá en Estados Unidos. Y hay una gran parte del mundo donde todavía no es obligatorio declarar alérgenos. Entonces acá se ve cómo es heterogéneo esta declaración de alérgenos. Y después está el riesgo de contacto cruzado. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una planta donde elaboro alimentos que, por ejemplo, hago dos galletitas. Una tiene un relleno de una mermelada y otro tiene un relleno de una pasta de maní. La mermelada puede contener sulfitos, o sea, contiene sulfitos porque es una forma de la que se conserva la fruta, y el relleno de pasta de maní contiene maní. ¿Qué pasa? Yo uso las mismas instalaciones, aplico buenas prácticas de elaboración, de limpieza, tengo una gestión de ese alergeno. Sin embargo, no existe el riesgo cero de que no haya una transferencia, por ejemplo, de sulfito
hacia la galletita esta que tiene pasta de maní, ni que haya un contacto cruzado con el alergeno, en este caso del maní, en la otra galletita. Entonces, esta presencia potencial del alergeno se debe declarar con la palabra puede contener. Esto no ocurre en todos los países. De los 66 países, este etiquetado de advertencia aplica en menos de 10 países. Y esto, lo que resalté acá, es lo que dice la reglamentación acá en Argentina, que dice cuando un producto aparece en pequeñas cantidades, trazas de alergenos, que no fue de manera intencional, sino que puede ocurrir por algo extraño, o sea, aún habiendo empleado todas las buenas prácticas de manufactura, ocurre una contaminación accidental, se debe declarar en el rótulo la palabra puede contener y ahí el alérgeno en cuestión. Estas declaraciones pueden variar según el país. Argentina es puede contener, en Chile además de puede contener es equivalente contiene trazas elaborados en equipos que procesa y ahí se declara el alergeno. Acá también puede contener trazas de, o la producción en línea también elabora alimentos que contienen. Canadá, Sudáfrica, may contain. O sea, va variando también la terminología que se utiliza en cada país. Acá con respecto al desarrollo normativo, en Argentina es lo que le estuve comentando. Cuando se comprueba de que aún habiendo empleado buenas prácticas de elaboración, aún existe riesgo de presencia de ese alérgeno, bueno, se debe declarar en el rótulo. En el caso de Suiza, establece límites a partir de los cuales se puede utilizar este etiquetado de advertencia. En el caso del gluten, cuando es de 100 ppm y en el resto de los alérgenos es de 1000 ppm. Que también por ahí a veces acá hay debate en cuanto, bueno, no todos los alérgenos tienen la misma reactividad, entonces este 1000 ppm es muy generalizado. Sin embargo, establece un umbral que no ocurre en otros países, sí ocurre en Japón, pero en el resto no, donde dice, si aún habiendo empleado todas estas buenas prácticas, se cuantifica el alergeno y llega a esta concentración, bueno, se debe declarar en el etiquetado de advertencia. En el caso de Sudáfrica, también dice que cuando existe este riesgo de contaminación cruzada, se debe declarar no apto para personas con alergias a, y ahí se declara el alergeno. Y también sostiene que si se aplica un sistema de gestión de alergenos, pero aún es posible que haya un contacto cruzado, puede contener el alérgeno. Y en ese caso, sí se puede agregar la leyenda que cuenta con un programa de control de alérgenos implementado. En el caso de Japón, al igual que Sudáfrica, tiene un umbral establecido de 10 ppm que también aplica ese valor cuando se declara el etiquetado de advertencia. Acá con respecto al etiquetado de advertencia hay dos cuestiones. Por un lado, al no estar regulado completamente, a no ser salvo países que tienen ciertas regulaciones, pensemos en una empresa que elabora un producto alimenticio. Ante la duda y para no tener ningún tipo de problema, ¿qué hace? Bueno, declaro, total como es opcional, puede contener un alérgeno, sin necesidad, que a lo mejor no esté presente, pero para protegerse declara. Ahora pensemos en una persona alérgica, porque si ese etiquetado es voluntario y como una forma de defensa todo se declara puede contener, la persona alérgica no va a poder consumir nada. Entonces se presta a esto. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que este etiquetado de advertencia se tiene que usar cuando, aún habiendo empleado una gestión de alérgenos, existe el riesgo de contacto cruzado del alérgeno y de esa forma puede llegar potencialmente el alérgeno. Por eso es importante que este etiquetado de advertencia sea como la última opción luego de haber aplicado un sistema de gestión de alérgenos. Y cómo se declara, por ejemplo, acá es un paquete de lentejas, que las lentejas son el único ingrediente, pero en esta planta también se procesan trigo, avena, cebada, centeno y soja, que son alergenos que se declaran acá en Argentina. Entonces, como aún habiendo empleado esa gestión de alergenos, todavía hay riesgo de un contacto cruzado con estos alergenos en la lenteja, entonces yo los declaro. Acá hay otra información con respecto a los alérgenos que ahí dice para conocer los alérgenos, ver ingredientes en negrita, dice, y puede contener trazas de sésamo y soja. O acá vemos otra opción donde puede contener trazas de frutos de cáscara y gluten. Ahora, ¿a qué hago referencia con la gestión de alérgenos?
Cuando uno va a elaborar, producir un alimento, tiene que tener en cuenta cuáles son las materias primas que va a producir, cómo están constituidas, quiénes son la persona, las empresas que proveen la materia prima para tener información y ver cuál es el alérgeno que va a entrar a la planta y cuál va a ser la presencia en las distintas formulaciones. Cómo desarrollo esas formulaciones eh, para ver, por ejemplo, como vimos recién en la formulación de la galletita al principio, una tenía el alergeno que era maní y no se declaró correctamente. Si yo cambio las formulaciones, es importante que haya una buena comunicación dentro de la empresa, de manera que se informe, que todos estén concientizados de este cambio y luego se puede informar en la etiqueta y de esa forma llegue un alimento inocuo y que no pueda generar un daño potencial en la salud. Después, ¿cómo es el manejo de alergenos en la planta? ¿Cómo son la distribución de las materias primas? ¿Cómo va a ser la circulación del producto terminado para evitar un contacto cruzado? Son todas cuestiones que yo tengo que tener definida y tengo que contemplar. ¿Cómo van a ser los programas de limpieza que voy a aplicar para limpiar, desinfectar, evitar la presencia del alergeno? ¿Cómo lo voy a informar? Es importante yo informar. ¿Es un etiquetado de advertencia? ¿Tiene o no la presencia del alergeno para declararlo? Y fundamentalmente la capacitación. Todas las personas que estén en la organización y que formen parte de algún eslabón de la cadena productiva tienen que estar concientizados de la importancia de esta declaración de los alergenos y de las reacciones alérgicas que pueden ocasionar con el alimento. Por eso un sistema eficaz de gestión de alergenos tiene que tener en cuenta todas las etapas de la cadena productiva de manera que le llegue un producto inocuo al consumidor. Este es un gráfico que encontré que me pareció muy interesante, donde, por ejemplo, acá parte del desarrollo de un producto. Para desarrollar un producto, por un lado, nos hace falta materias primas, que provienen de los proveedores. Bueno, yo tengo que tener información de esas materias primas, pedirle eh, un- una hoja que me detalle si tiene presencia o no de alergenos. Yo esa materia prima puedo hacerle análisis analíticos para determinar o no la presencia o ausencia de un alergeno. Ese desarrollo del producto tengo en cuenta que actúan personal, tengo operarios, que por ejemplo acá menciona la cantina, que no es un dato menor, porque si yo voy a elaborar un producto, por ejemplo, libre de gluten, y a mitad de jornada el personal va hacia la cantina, consume sus alimentos y luego vuelve, es importante evitar un contacto cruzado por esta operación. Bueno, tiene que haber cambio de vestimenta, se puede consumir en la planta alimentos que tienen gluten, siendo que yo estoy elaborando libre de gluten, son todas cuestiones a tener en cuenta. ¿Cómo va a ser el diseño de la planta? En cuanto, cómo van a ser las zonas y la circulación de los alimentos, qué planes de limpieza voy a utilizar, cómo va a ser el envasado de esos alimentos, cómo voy a almacenar las materias primas si hay una materia prima que tiene alergeno y otra que no, para evitar que haya un contacto cruzado. Bueno, son todas cuestiones que cuando yo quiero elaborar un producto tengo que gestionar correctamente. En cuanto a la capacitación, es importante que todo el personal esté adecuado y enterado de lo que son las buenas prácticas de elaboración, las buenas prácticas de higiene, que mantenga una correcta limpieza en las instalaciones, que hayan planes estandarizados de limpieza. ¿Cómo debe ser la circulación del personal? En cuanto a esto que mencionaba, por ejemplo, con el simple hecho de irse al comedor a consumir un alimento y volver a la etapa de producción. Tiene que haber cambio de alimento, de vestimenta, pueden consumir un determinado alimento o no, para evitar, por ejemplo, como decíamos recién, lo de alimentos libres de gluten. Cómo es el movimiento de utensilios, de equipo, en cuanto, bueno, este mismo equipo lo voy a utilizar para distintas producciones, cómo debe ser la limpieza, declaro preventivamente o no, eh, pedir a los proveedores información sobre los alergenos para yo tener presente si tiene o no un alergeno o el aditivo que voy a utilizar. Después reconocer en que el personal esté adecuado y reconozca situaciones donde se pueden generar estos contactos cruzados y sepan cómo reaccionar frente a una sospecha de este contacto cruzado. Tener todo perfectamente diseñado. En cuanto a los debates y actualizaciones que están actualmente, por un lado, en el año 2020, la FAO y la OMS hace una consulta a expertos para evaluar los alergenos
¿En qué? Con respecto al etiquetado precautorio, cuáles son los alergenos a declarar, excepciones particulares y si hay algún tipo de umbrales. Hicieron distintas reuniones y la FAO, esto está publicado todo en las páginas de internet de la FAO, publicó 5 resúmenes de cada una de las reuniones donde inicialmente lo que se hizo fue, bueno, estos alérgenos obligatorios que se denominó los grandes 8, hoy, después de unos años de haberse declarado como los grandes 8, se permitió que se evaluara cómo era la implicancia, o sea, los reportes que había en cuanto a datos epidemiológicos, a distintas concentraciones de exposición, a las alergias que generaban, para ver si realmente es necesario que se sigan declarando o no. Después también debates en cuanto a umbrales, de manera de establecer un umbral para cada alergeno. La importancia del etiquetado precautorio de los alimentos, de que sea algo que esté regulado y que sea como última instancia en cuanto, primero yo tengo que gestionar el alergeno y evitar que esté presente. Aún habiendo empleado todas esas buenas prácticas, yo no puedo garantizar la ausencia, bueno, ahí sí, hacer un etiquetado precautorio. Pero siempre tener en cuenta esto de aplicar primero buenas prácticas de elaboración. Después también se evaluó lo que eran las excepciones, porque, por ejemplo, acá en Argentina, un alergeno es el trigo. Sin embargo, un jarabe de glucosa que provenga de ese trigo está dentro de las excepciones. Bueno, ver si realmente se pueden seguir considerando esas excepciones. Y también hubo revisiones y establecimiento de niveles de acción frente al grupo de frutos secos, soja, apio, entre otras. Frente a cada una de estas tópicos de las reuniones, fueron dando recomendaciones en este caso FAO y OMS, para mejorar lo que es el sistema de etiquetado de alergenos. Una de las cuestiones que también se tuvo en cuenta es, frente a los cambios que existen en las dietas, que hoy en día hay un gran consumo de frutas, eh, tener en cuenta también que la fruta puede ser una fuente de alergenos y se pidió que se monitoreen eh, las reacciones que pueden llegar a surgir para ver si por cambio de estas dietas sea necesario incorporar como un alergeno obligatorio. Después, esto de la ley Natalia, que es en Reino Unido, que ocurrió el 1 de agosto de 2021, que es justamente frente a una chica que había consumido, fue a consumir un sándwich que estaba elaborado con un pan que tenía semillas de sésamo. Esta Natalia era alérgica a las semillas de sésamo, pero como en los lugares de comida rápida o que se envasan al frente del consumidor, no es obligatorio a nivel mundial declarar estos alérgenos. La familia, frente a un desenlace fatal que tuvo este episodio, favoreció frente a distintas organizaciones a que se establezca una ley que hoy en día está vigente en Reino Unido, pero es un precedente que puede ser que luego sea expansivo, donde establece que los alimentos frescos, preparados, luego empacados y exhibidos antes de ser vendidos, deben tener una etiqueta que destaque los alergenos que contiene. Por ejemplo, si vamos a una panadería donde se elabora el alimento, se envasa y ahí el consumidor va y lo retira, ahí debe declararse el alergeno o la presencia potencial. Entonces acá esta ley aplica para alimentos elegidos u ordenados por el cliente de manera personal en un local o vendidos y entregados al consumidor o que esté pre-envasado y a distintos eslabones de la cadena productiva y todos deben, sin importar el tamaño de la empresa. Entonces, por lo mencionado anteriormente, siempre es importante evaluar el riesgo, cuál es el alergeno, cómo van a ser las formulaciones. Debo gestionar ese riesgo con respecto al alergeno para detectar, generar acciones que eviten que lleguen al alimento y si todavía continúa ese riesgo, comunicarlo. ¿Cómo lo comunico? A través de un correcto etiquetado. Entonces, como conclusiones que me gustaría que queden es, bueno, la presencia de un alergeno debe estar declarada en los envases de los alimentos de manera clara y concisa. Es importante que en los distintos países se declare los alergenos. Es fundamental que esté regulado esta declaración de alergeno y también que haya ideados planes de retiros, porque, por ejemplo, si se detecta la presencia de un alergeno en un alimento y ese alimento está mal rotulado, es importante que como medida de precaución se retiren del mercado para evitar que ese alimento que no tiene declarado un alérgeno llegue al consumidor. Y que es importante
el rol que tiene cada persona que forma parte de la cadena agroalimentaria en la gestión del alergeno. Hay que tener en cuenta que la única medicina para tratar una alergia alimentaria es un etiquetado correcto y claro. Muchísimas gracias. Ahí dejo el mail de contacto.